a oír el título de este devocional. Este es el nacimiento de los gemelos. Vamos a leer la Biblia en Génesis 25, verso 19 al 26. Capítulo 25, verso 19 al 26. Dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró, dice el pasaje, Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza o como un tapete, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Tenemos aquí entonces, bueno, el pasaje que vamos a analizar hoy, un pasaje interesante. La historia nos devuelve un poquito, nos vamos unos años atrás. Tal vez ahí fue la confusión de algunos cuando tuvimos la tarea de cuántos años tenían ellos, los gemelos, cuando murió Abraham, porque aquí nos devuelve unos años atrás. Entonces, el tema principal de esta sección es enseñarnos cuáles fueron los descendientes de Isaac, según lo vemos en el verso 19. Así inicia, estos son los descendientes de Isaac. Para ello, se deja constancia de quién estamos hablando. Se aclara el tema. Que este Isaac es quien engendró a Abraham, para que no haya dudas al respecto y la descendencia del Salvador siga estando muy clara en las Sagradas Escrituras. Curiosamente, préstenle atención a esto, siendo Isaac tan importante en la historia bíblica, o, o que ha sido tan importante a manera de promesa, ha sido tan importante pensando como en el nacimiento de él, pensando en su venida. A la final, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, es muy poco lo que se cuenta de él. Miren, acabamos de pasar de la historia de Abraham a la suya, a la de Isaac. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que ahora la historia se va a concentrar en los hijos de él. Es decir, venimos de un largo, una cantidad de pasajes hablándonos de Abraham, pero Isaac siempre estaba ahí como un personaje importante, el hijo prometido, todas las cosas que ocurrieron alrededor.
el pecado de sus padres, la persecución de Ismael, bueno, y uno llega aquí y dice, bueno, ahora sí se va a hablar de Isaac y resulta que no, solo un poco. Va a pasar la historia más bien a hablar de sus hijos, haciendo algunas referencias importantes, sí, a Isaac, pero no mucho. Por supuesto, hay sabiduría divina aquí, que este hijo prometido no es el hijo final, es Jesús. Así que por cosas como estas, de alguna manera, se le quita el protagonismo a Isaac para que no nos concentremos demasiado en él como el hijo prometido y más bien sigamos viéndolo como un tipo, un modelo del Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué tenemos en estos pasajes? Se nos cuenta, por ejemplo, que él se casó con Rebeca a los 40 años. Ya vimos esa historia, pero no la edad. En aquella oportunidad no se nos dijo la edad. Y aquí nos la quiere mostrar. Nos recuerda algo de esa historia al decir que ella es hija de Betuel arameo y hermana de Labán arameo. Así que noten que aunque ellos también son hijos de Heber, que lo vimos en un momento, no son hebreos. Y por eso nos damos cuenta que se le llama hebreos solamente a los descendientes de Abraham, a Abraham y a sus descendientes. Se nos cuenta que Rebeca era estéril, una historia similar a la de Sara, no puede tener hijos, pero algo maravilloso que hay que resaltar aquí es que se nos cuenta eso en un contexto de piedad, en un contexto de una mejor relación con Dios que cuando vimos el caso de Sara. Y esto es maravilloso. Ahora se nos dice en el verso 21 que Isaac oró por ella. Esto es muy importante. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y luego vemos que lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Noten cómo este pasaje entonces quiere poner la oración en alto. Quiere que le veamos valor a la oración. Es decir, que podemos decir que Isaac hizo un uso correcto de los medios que tenía, que el Señor le había dado, para que pidiera por esa situación en la que estaba. Era un tema importante, no solamente porque Rebeca era estéril, como si le pasara eso a cualquier familia, pues sería un tema importante, pero más aún porque entendiendo que por Isaac venía la descendencia, era muy importante que ella pudiera tener hijos. Pero noten entonces que el camino que tomó aquí Isaac fue orar y de inmediato se nos dice que Jehová aceptó su oración y le respondió. Algo maravilloso. Tu padre oró por tener estos hijos y el Señor se lo concedió a pesar de que ya llevan 20 años casados y no han tenido hijos. Entonces oran y Dios les responde. Es misericordioso y bendice a sus hijos y aquí ellos lo experimentaron. Ahora, algo que quiero resaltar, hermanos y niños, es que notamos que Isaac y Rebeca en este punto no se entregaron al pecado como Abraham y Sara. Sara y bueno, también Abraham pecaron en su momento porque ella no podía tener niños. En cambio ahora vemos una familia y un hombre orando al Señor. Algo maravilloso esta parte. Nos enseña mucho que en vez de entregarnos al pecado cuando estamos en dificultades, más bien debemos orar. Luego encontramos algo absolutamente inusual. Se nos cuenta la historia de cómo entraron al mundo estos gemelos.
Como les decía, de su padre no se dice mucho, pero de ellos sí se va a hablar más. Quedó embarazada Rebeca y se notaba de alguna manera que los bebés estaban luchando dentro de ella. Ella debía estar experimentando cosas que la llevaron a esa conclusión. Podemos decir que estaba experimentando cosas feas en su vientre, además que un embarazo normal tiene su carga. Ella estaba experimentando algunas cosas que la llevaron a la conclusión de que había una lucha, había un problema dentro de ella, tanto que ella dice, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Debía sentir muchas cosas feas, dificultad en ese embarazo y muchas cosas que la hacían sentir más mal. Así que ahora ella como su esposo, o siguiendo el ejemplo de su esposo y lo que ha aprendido de él, oró también, consultó al Señor acerca de esto. Es maravilloso, tanto el esposo como la esposa oran al Señor por estos asuntos. La respuesta del Señor a la oración fue una profecía maravillosa que tiene alcance hasta el Nuevo Testamento por las verdades que se enseñan allí. Que el menor iba a recibir por la gracia de Dios el tener los beneficios del mayor. Esta fue la profecía, verso 23. Dice que el Señor responde, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Aquí se incluyen ahora elementos importantes de la revelación de Dios. Cada vez que vamos avanzando en la historia bíblica, el Señor trae otro tema muy importante. Nos repite temas que ya nos ha enseñado, pero también nos va enseñando nuevos temas. Y aquí el tema nuevo es la elección. La elección divina. La encontramos aquí. La doctrina de la elección de Dios o que Dios elige personas según sus propósitos. Pablo en el Nuevo Testamento va a citar este pasaje para enseñar asuntos de la salvación de los hombres. Va a citar la doctrina de la elección pensando en Jacob y Esaú y enseñando que Dios elige personas para diferentes fines o propósitos. Así que lo que tenemos aquí es un tema muy importante. Al nacer ellos, entonces se notó que eran gemelos, por eso aparece en el verso 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Claro, durante miles de años la tecnología no había avanzado al punto de que pudiera saberse si venía uno o dos o más en el vientre. Tenían que esperar hasta que nacieran. Claro, en la profecía el Señor les dijo, dos naciones hay en su vientre. Pero los demás que no hubiesen oído esta profecía, no lo habían visto y se nota cuando nacen, que nos describe un poquito a cada uno. De el mayor se nos dice que era rubio y velludo, como una pelliza es la palabra que aparece ahí, una palabra tal vez difícil para nosotros, pero sencillamente es como si fuera un tapete, es decir, que estaba muy, muy, muy lleno de vellos todo su cuerpo. El nombre que le pusieron es Esaú. Del segundo, entonces, solo se nos dice que salió trabada su mano al calcañar de Esaú. Y entonces le pusieron por nombre Jacob. No se nos dice nada más. Luego pasa a decirnos cuándo ocurrió esto. Fue a los 60 años de Isaac, 15 años después de que muriera su padre Abraham.
Ese es el relato entonces que tenemos. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, por un lado, se nos sigue mostrando por dónde es el cumplimiento de la promesa del nacimiento del Salvador, por dónde es la genealogía. Ahora nacen dos hijos, pero por supuesto se nos aclara o podemos preguntar, ¿cuál de los dos será la descendencia? Cada uno de ellos es una nación, son dos pueblos, y si me permiten adelantarme, uno de esos pueblos es Edom y el otro es Israel. Así que la descendencia va a ser grande. Jacob y Esaú, ¿cuál de los dos es la ascendencia del Señor Jesús? Bueno, el pasaje lo aclaró al darle la prioridad a Jacob, que el Señor Jesús iba a venir por la vía de Jacob. Por ahí vendría el Salvador. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Bueno, por lo menos dos cosas importantes hay que resaltar. Dos cosas. Lo primero, la importancia de la oración. En Isaac y en Rebeca tenemos un ejemplo maravilloso de cómo en las dificultades de la vida y bueno, también en otros asuntos, pero según este caso, debemos buscar al Señor en oración. Si bien Rebeca era estéril y no había ni médicos que pudieran hacerle un tratamiento o determinar por qué razón ella estaba estéril y saber entonces si se podía hacer algo o no, no habían médicos, no había tecnología así, Dios sí estaba ahí. Y más importante que Dios, nadie. Y como siempre, Dios estaba al control. Ella era estéril, sí, pero Isaac, un hombre piadoso, oró por ella. De seguro ella oró también y Dios respondió la oración. También vimos que cuando ella estaba experimentando esta lucha en su vientre, oró y una vez más Dios respondió. Así que la lección que debemos aprender es orar. Debemos aprender a orar, a buscar al Señor, cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo. Debemos orar al Señor, poner esas cosas en las manos de Él. Y miren, podemos hacerlo con mucho ánimo, porque vemos en este pasaje que Dios escucha a sus hijos, a los creyentes, y aunque pasan tristezas, como por ejemplo la esterilidad o luego un embarazo difícil, Dios les respondió. Dios respondió su oración. La segunda lección muy importante es, aprendemos que Dios elige, que Dios actúa eligiendo. Esto es muy importante. Esaú fue el mayor y por serlo, automáticamente se diría que él recibiría los beneficios del mayor. Pero desde antes de nacer, el Señor dijo, el mayor servirá al menor. Esto es que aún en contra del orden de las cosas, o como quiera que se vean las cosas, Dios actúa como Él quiere, eligiendo quién hará lo que Él quiere. Aprendemos entonces que Dios elige personas conforme a sus propósitos. Y si hiciéramos un estudio amplio de la doctrina de la elección en la Biblia, nos damos cuenta que siempre es así. El Señor elige personas para sus propósitos temporales y eternos. Hablando de la salvación, Dios elige para salvación. Así que esta doctrina es muy importante y debemos ponerla en el corazón y debemos entenderla muy bien para poderle dar gloria al Señor y gracias
cuando nos damos cuenta que Él nos ha elegido a nosotros para algún bien. Así que bueno, teniendo esto en mente, vamos a orar y vamos a rogarle al Señor que estas dos lecciones las abracemos en esta mañana. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por esta parte de la historia bíblica, Señor, donde a través de ella podemos sacar estas dos lecciones importantes. Gracias por enseñarnos a orar. Padre, permite que nuestros corazones y nuestra conciencia entiendan estas cosas, el valor de ellas, y entonces nos convirtamos cada vez más en personas de oración, que te busquemos, Señor, y danos la gracia, como a ellos, de responder, Señor, nuestras oraciones. También te damos gracias por enseñarnos que tú eres un Dios que elige. Señor, permite que pongamos esto en el corazón para que, como muchos otros, no luchemos con una doctrina como esta, que no seamos incrédulos frente a ella, que por el contrario nos demos cuenta cómo, Señor, en tu soberanía, eliges las personas para tus fines, eliges, Señor, para asuntos temporales, eliges también para asuntos eternos como la salvación. Permítenos ir entendiendo esta doctrina ahora que la empezamos a ver y permítenos, Señor, darte la gloria también por ella, como lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, Señor, adorarte por ello. Gracias, Señor, oramos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños, gracias al Señor por este tiempo, por estas enseñanzas, por fortalecer nuestra mente, para que le busquemos en oración y para que entendamos estas doctrinas. Voy a poner las dos preguntas ahí en el chat, como siempre. Una, ¿qué aprendemos de este pasaje? Y la otra, ¿cómo se llama el pueblo que se funda por Esaú? ¿Cómo se llama el pueblo fundado por Esaú? Si me prestaron atención, lo recuerdan. Bueno, espero las respuestas entonces. Que el Señor les bendiga, que tengan buen día. Y nos vemos entonces mañana para adorar al Señor en la iglesia. Hasta luego todos.